¿Qué tal, amigos? En este emocionante episodio de Últimas Noticias de hoy, les traigo una noticia urgente. Y es que los pagos directos de $500 ya fueron anunciados. Pero la pregunta aquí es, ¿a quiénes se les depositarán y cuándo llegará el primer pago? Es crucial estar atento de esta información para que puedas estar preparado y recibir estos beneficios a tiempo. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal, darle un me gusta a este video. No te olvides de activar las notificaciones para no perderte de ninguna actualización sobre este tema y otros asuntos importantes, los cuales afectan a la comunidad estadounidense. Pues así es, señores. Este pasado día lunes 26 de febrero es el día en el cual todos aquellos que llegaron a solicitar este pago directo estatal con un valor de $500 mensuales en el estado de Texas ya sabrían si serán uno de los afortunados en recibir estos pagos de $500 mensuales durante 18 meses. Las autoridades estatales se comprometieron a informar ese día, a más tardar, a los beneficiados. Ahora la pregunta aquí es, ¿a partir de qué día se comenzará a enviar el dinero? Las autoridades del Departamento de Ingresos en el estado de Texas. Pues en este estado se está planeando que el primer cheque de $500 comience a distribuirse a partir del día 3 de abril. Las personas beneficiadas serán aquellos que cumplan con varios criterios. El primero de ellos es que vivan en alguno de los siguientes códigos postales que estarán viendo en pantalla. Estos están identificados como las zonas en donde viven las personas con los ingresos más bajos. El segundo requisito de elegibilidad que deben comprobar es que las personas tengan un ingreso inferior a los 200% de la línea federal de la pobreza. Todo esto de acuerdo al número de integrantes que tenga su familia. Si lo ponemos en números reales, estamos hablando de unos $60,000 anuales como ingresos máximos imponibles para una familia de hasta 4 personas. Finalmente, como último requisito, las personas titulares que hayan enviado su solicitud para este pago directo estatal es que tengan más de 18 años. Y es que este dinero es parte del programa Uplift Harris, el cual es un plan piloto de ingresos garantizados que busca ayudar a las personas que pasan más dificultades económicas en esta área. No todas las personas que hayan enviado una solicitud van a obtener este dinero. Son seleccionadas únicamente 1,900 personas quienes podrán obtener este beneficio económico por un lapso de 18 meses. Los fondos mensuales, sin condiciones, tienen como objetivo ayudar a los residentes con dificultades para pagar artículos como alimentos, alquiler, transporte y vivienda. El presupuesto para este programa piloto se obtuvo gracias al Plan de Rescate estadounidense, el cual aún tenía fondos con un valor de $20.5 millones para esta región. Recordemos que esto sucedió luego de que se convirtiera en ley en marzo del año 2021. Reducir la pobreza y ayudar a las familias que luchan por satisfacer las necesidades básicas no debería ser un debate político, pues esta comunidad está experimentando la pobreza a tasas más altas que podemos ver en diferentes estados en todo el país. Pues el Departamento de Ingresos en el estado de Texas afirmó que hasta el momento se habrían recibido 83,000 solicitudes. Y aprovechando que estamos hablando sobre estos pagos directos,
Pues ahora estaremos hablando sobre un estímulo económico dirigido para un sector muy vulnerable en los Estados Unidos, dirigido para los veteranos. Si eres veterano y vives en los Estados Unidos, pues vas a poder calificar para obtener una subvención de hasta $20,000. Esta ayuda económica está enfocada principalmente en aquellos que tengan el interés de desarrollar empresas propiedad para veteranos que vivan en el estado de Nueva Jersey. Este dinero también es parte del plan de rescate estadounidense, que se aprobó por las consecuencias económicas que nos dejó la pandemia. Este programa de subvenciones para empresas propiedad de militares y veteranos se lanzó recientemente, durante el mes de febrero en el año 2024. Pues prácticamente este programa todos los años estará dando estas subvenciones. Las solicitudes están abiertas para que los veteranos puedan solicitar este estímulo económico. Se van a aceptar de manera continua hasta que se agote la cantidad total de los fondos que se ha destinado para este programa. Entre algunos de los requisitos que se deben cumplir, se especifican los siguientes. Para empezar, que los solicitantes sean veteranos, que vivan en el estado de Nueva Jersey, que los solicitantes tengan un negocio que haya recibido afectaciones por la pandemia. Debes poder demostrar que tuviste al menos una pérdida del 25% en tus ingresos brutos anuales desde el año 2020. La empresa debe ser propiedad de al menos un 51% de veteranos o personal militar. Tener al menos 100 empleados o menos y ganar una cierta cantidad de dinero para ser considerada. Y por último, las empresas elegibles deben tener ingresos brutos por un total de entre $25,000 y $2 millones desde el año 2019, 2020, 2021 y 2022. Cabe recalcar una vez más que esta ayuda va dirigido exclusivamente para veteranos o militares y exactamente en el estado de Nueva Jersey. Las solicitudes tardarán un poco en aprobarse, pero ya se tiene pronosticado que en los próximos meses se esté distribuyendo las primeras subvenciones.